Hola, vamos a continuar con el tema de heteroscedasticidad. Vamos a ver dos pruebas de forma teórica para detectarla y de forma práctica vamos a ver algunas más en los siguientes videos. En esta presentación vamos a ocuparnos de la prueba de Goldfeld-Quandt, que es una prueba clásica para la detección de heteroscedasticidad. La estamos escogiendo por el concepto y por el manejo teórico que tiene, que es bastante bueno para la detección de un tipo específico de heteroscedasticidad. Decíamos que un término de perturbación es un modelo de regresiones homocedásticos y tiene la misma distribución para cada una de las observaciones X. Si esta condición no se cumple, como el caso de que vemos en este gráfico, se dice que el modelo de regresión es heterocedástico y tenemos varios tipos de heterocedasticidad. Si te fijas, aquí tengo un tipo, aquí tengo otro tipo, o sea, no hay un solo tipo específico de heterocedasticidad. Pero hay un tipo particularmente común que se presenta más o menos en el 95% de los casos, ¿no? Que la desviación estándar de la distribución es proporcional al tamaño de una de las variables explicativas, o bueno, del conjunto de variables explicativas que podríamos tener en el modelo de regresión. Esta heteroscedasticidad se registra aquí. La desviación estándar de la distribución es proporcional a X. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando X es pequeña, tenemos varianza pequeña. Y a medida que va aumentando X, el valor de la varianza aumenta de manera constante. Entonces, este comportamiento de la varianza puede ser modelado. Y si podemos modelar el comportamiento de la varianza, primero podemos detectar que existe el modelo y luego el inconveniente heterocedástico y luego podemos tratar de encontrar alguna solución. Entonces, este mismo gráfico de acá tendrá el mismo comportamiento que este diagrama de dispersión de los 30 países que habíamos visto en la presentación anterior. La prueba Goldfeld-Quandt es una prueba muy interesante que trata de realizar esto, ¿no? Trata de demostrar que esto está ocurriendo, ¿no? Que hay un comportamiento, que los países, que las observaciones más grandes tienen mayor dispersión y que las observaciones más pequeñas tienen menor dispersión. Por lo tanto, aquí en el grupo de X1 hay menor varianza y en el grupo de X5 hay mayor varianza. ¿Cómo hacemos esto? Dividimos el mundo, es decir, dividimos el conjunto de datos en tres partes. Entonces, aquí, la parte de acá, tenemos el 3/8 partes de las observaciones. En la parte de aquí tenemos otras 3/8 partes de las observaciones, ya son 6/8. Y aquí en la parte del medio tenemos 2/8 o 1/4 parte de las observaciones. Entonces, una vez dividido el mundo en tres partes, con 28 observaciones, los rangos inferior, superior y medio tienen 11, la de aquí, la grandota, aquí tenemos, es decir, 11 datos. Aquí en la parte de abajo también tenemos otros 11 datos. Y aquí en la parte del medio, bueno, lo que es esta, ¿no? Tiene que ser un cuarto, tenemos 6 datos en general. Entonces, de esta forma empieza la prueba, de forma teórica, ¿no? Dividimos el mundo en tres partes, dos partes grandes, la parte superior y la parte inferior, y una parte pequeña que es la parte del medio, ¿no? Que tiene que estar. Aquí tengo la línea de regresión ajustada al conjunto de datos. Aquí tengo la observación superior o este grupo de observaciones superiores. Aquí este grupo de observaciones inferiores. No es por tamaño de gráfico, tú dirás, pero esta es mucho más grande que esta, ¿no? Aquí existe el mismo número de países que existe en la parte de aquí abajo, ¿no? Simplemente que aquí abajo está mucho más concentrado y en la parte de arriba está mucho más disperso. Bueno, entonces aquí está la línea de regresión que se encuentra en las observaciones de color amarillo. Lo que vamos a hacer aquí es comparar la suma de los residuos al cuadrado de las dos regresiones. Las sumas residuales cuadrados de la regresión número 1, es decir, esta amarillita de acá, me da 157.000 millones. Y las sumas residuales cuadrados de esta otra línea de regresión que está con negro, me da 13.518.000 millones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es comparar ambas. Obviamente la del número 2 es mucho más grande que la del número 1, pero la pregunta es si esta diferencia que existe entre las segundas sumas de residuales cuadrados respecto a la primera suma de residuales cuadrados es una diferencia significativa. La hipótesis nula es que la distribución es homocedástica. Sí, hipótesis nula,
homocelasticidad, lo que significa que tiene la misma distribución potencial en todas las observaciones. Si es homocedástico, no debería haber diferencia significativa en las dos sumas de cuadrados. Sin embargo, la desviación estándar de la distribución del término de perturbación estocástica es proporcional a la variable x. Es decir, que a medida que x aumenta, va aumentando también esta distribución, y entonces, por lo tanto, es muy probable que la suma residual de cuadrados sea mucho más grande que la suma residual de cuadrados 1, ¿no? Que esta suma 2, que debería ser mucho más grande si hablamos de heterocedácea, que esta 1. Si son homocedásticas, las dos deberían ser iguales, al menos de forma estadística. Lo comparamos con un análisis F. Aquí tengo las sumas de residual de cuadrados de la distribución 2 sobre las sumas de residual de cuadrados de la distribución 1 con sus grados de libertad respectivos para la 2 y para la 1. Y el valor de F es 86, calculado. El F crítico, el F de tablas a un nivel de significancia del 1% es de 10.1. Si te fijas, 86 es mucho más grande que 10. Por lo tanto, estoy rechazando la hipótesis de homocedasticidad en general. Bueno, esto a un nivel de significancia del 1%, nuevamente mencionado. Por lo tanto, mínimos cuadros ordinarios no me sirve, no me va a ayudar a poder encontrar buenos estimadores de regresión. Necesito encontrar un estimador diferente, una alternativa para poder hacer esto. Bueno, una pregunta que suele surgir al respecto es ¿por qué dividimos la muestra en tres rangos y no en dos mitades? O sea, ¿para qué vamos a perder estas observaciones del medio que en realidad no las hemos analizado porque aquí no hacemos ningún tipo de regresión? La razón es que cuando omitimos este rango central que tenemos acá, se aumenta el contraste entre las variaciones del grupo grande o del grupo 2 versus el grupo 1 y se tiene una mejor oportunidad de rechazar la hipótesis de homocedasticidad. Sin embargo, mientras más grande sea lo del medio, la sección central omitida, menor será el número de grados de libertad para cada una de las dos regresiones que tenemos aquí, y esto hará mucho más difícil rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, hay una compensación entre hacer que el rango omitido sea demasiado grande o demasiado pequeño. Goldstein y Kwan, a partir de los estudios que realizaron, recomiendan omitir alrededor de un cuarto de las observaciones, es decir, un cuarto de las observaciones deberían venirse aquí al medio, ¿no? Para poder ser omitidas. Y bueno, es lo que les mencionaba, ¿no? Quedarnos con 3/8 de las observaciones en la parte superior y 3/8 de las observaciones en la parte inferior. Muchas gracias por tu atención. Esto fue la prueba de Goldstein-Kwan para la detección de la heterocedasticidad.